amigos del curso de Estado del Conocimiento del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este va a ser el primer video con clases que les filme, ¿no? Y que les edite, y que les suba y que utilice como herramienta pedagógica por cuestiones que tienen que ver con mi propia sanidad mental porque tengo muchísimo trabajo, así como no tienen ustedes una idea. Y bueno, pues sí, básicamente por eso, ¿no? Porque tengo una cantidad brutal de trabajo. Aunque no lo crean, todos estos formatos digitales pueden llegar a resultar bastante demandantes. Pues he tomado la decisión de justo eso, ¿no? O sea, flexibilizar un poco el formato de las clases, de tal suerte que no tengamos que estar pegados todo el tiempo a la computadora para tener el contenido de las mismas. Entonces vamos a cambiar un poco ese formato y bueno, pues eso, ¿no? O sea, voy a estar explicando los contenidos de las lecturas. Ustedes ya los irán viendo en su propia computadora en el momento en el que lo necesiten, en el momento en el que lo deseen. Y cuando lleguen las fechas adecuadas, las fechas precisas, me irán haciendo llegar los resultados de los ejercicios y de los cuestionarios que les voy a dejar relativos a los videos y las lecturas. Para ello, por supuesto, siempre estará abierta la posibilidad de hacerme preguntas. Vamos a emplear mucho la plataforma de Virtual WAC. Ahí se pueden abrir foros de discusión. Cualquiera de ustedes puede abrir foros de discusión. Yo puedo abrirles foros de discusión respecto de cada uno de los temas. Y allí pueden ustedes con todo gusto vertirme las preguntas que tengan, ayudarse entre sí colaborativamente a respondérselas. O en su defecto también me las pueden hacer llegar a mi correo electrónico. O ya en el último de los casos también, pues en la sección de comentarios de los videos, porque todos mis videos los subo yo a YouTube, ¿sale? No los abro al público en general, en tanto que son mis cursos de la UAC, pues son exclusivamente para mis alumnos de la UAC, así que solo se pueden acceder a ellos a través del link que yo les voy a ir dejando allí en la página de Virtual WAC. Ya lo irán viendo. Y bueno, pues así va a ser ahora, ¿no? O sea, pues ya saben, la tecnología, la modernidad y sobre todo y más que nada mi propia libertad, la neta. Bueno, sale pues eso. Nos vemos en unos instantes para la primera clase. Bueno, en esta clase vamos a abordar la lectura de las clases de lógica de Kant. Les pedí que leyeran únicamente la introducción. Esto es debido a que vamos a ver otros libros de lógica que tienen que ver con cuestiones formales, de lógica formal, lógica simbólica, todo lo que implica el campo de la lógica. Pero me parece que la introducción de Kant es bastante buena. Voy a considerar si leemos otras secciones de este mismo libro, pero pues primero explicar de qué va la lectura que les dejé en la última clase presencial que tuvimos. Y van a poder observar, espero yo, la relación que existe, la coherencia que existe en el pensamiento kantiano, quien para mi gusto sí hace un sistema filosófico. Esto quiere decir que así como entiende él las cosas en un libro, las entiende en el resto de sus libros, y todos sus temas, clases, obra entera está entendida pues como un órgano con partes que se complementan entre sí y que funcionan todas en armonía. Esas de las cosas que me parecen a mí más interesantes de Kant. Vamos pues a abordar las clases de lógica. Estas clases de lógica son exactamente las mismas que él daba cuando era profesor en la Universidad de Königsberg. Königsberg, que fue su ciudad natal y la única en la que vivió,
fue en su momento la universidad, bueno, no la universidad, la ciudad más importante del Imperio Prusiano. Inclusive durante mucho tiempo fue su capital, hasta que decidieron cambiarla a Berlín porque a cada rato era invadida por los rusos Königsberg. Entonces pues no les resultaba muy conveniente tener allí el poder del imperio. Entonces fue cuando la bajaron a Berlín. Pero a Kant le tocó vivir momentos de esplendor en esa ciudad y dar clases en esa universidad. Y dio clases de todo, de lógica, de antropología, de metafísica, de ética, de una cantidad exorbitante de materias, de geografía inclusive. Y dentro de las cuales pues tenía muchas personas muy aplicadas inscritas en esos cursos que ponían mucha atención y que por lo tanto escribían cualquier cosa que Kant dijera, la iban escribiendo, no eran los típicos alumnos sumamente aplicados. Eran otros tiempos en donde los alumnos respetaban a los profesores extraordinariamente y no pensaban que sabían más que ellos, sino que comprendían con humildad que los profesores pues les llevaban años de previo estudio, ¿no? Y de disciplina. Entonces estudiaban profundamente y anotaban básicamente cada una de las palabras de las que sus profesores les decían. Gracias a ello podemos tener 200 años después de que esas clases fueron dadas, las versiones casi textuales de lo que grandes pensadores ofrecían a los alumnos como los contenidos de sus materias. Y entonces, pues también gracias a ellos, gracias a sus alumnos disciplinados, podemos, muchos de nosotros, interesados por el profundo pensamiento de las grandes personas que nos antecedieron, gozar de contenido más pedagógico que el que normalmente nos ofrecían esos pensadores a través de sus libros, que podían llegar a ser muy abstractos. Se puede ver que en otras clases, no particularmente en esta de lógica, porque pues claro, la lógica es por definición abstracta, pero en otras de sus clases, como la de antropología o como la de metafísica o la de ética, Kant daba muchos ejemplos prácticos que en sus libros teóricos no daba. Esto quiere decir, sí tenía la intención en sus clases de que los alumnos le entendieran y no nada más repetía lo que él mismo había escrito y que seguramente manejaba a la perfección en tanto que autor de grandes obras. En esta introducción a sus lecciones de lógica, como habrán podido observar, Kant comienza estableciendo su argumento de la siguiente manera. Y espero que se observe la relación entre esto que voy a plantear y el texto anterior que tuvimos respecto de las neurociencias. Porque, como habrán observado en la lectura, Kant comienza hablando de la naturaleza. En un libro de lógica, lo primero de lo que habla Kant, en su primer párrafo, es hablar de los modos existenciales operativos de la naturaleza. Y entonces nos ofrece su entendimiento de la misma. Entendimiento que es compartida, por supuesto, con una enorme cantidad de científicos, básicamente por todos los científicos, y es que el universo opera en conformidad con reglas. No debemos de dejar de tomar en cuenta que aunque Kant hable de naturaleza, no está hablando de los noúmenos, ¿ok? No está hablando nunca del mundo de los noúmenos, sino que siempre va a permanecer en el mundo fenoménico. Esto quiere decir, eso que entendemos por naturaleza es, por supuesto, una noción, en tanto que no vemos nunca a la naturaleza, sino que vemos a árboles, vemos estrellas, vemos ahí los planetas, el sol, la vida misma, ¿no?, de los animales, etc. Y entonces a las relaciones coexistenciales entre todos esos objetos que sí son de la sensibilidad y que nosotros los humanos encontramos, pues le llamamos naturaleza, ¿no? A esas relaciones coexistenciales. Entonces Kant considera que
esa naturaleza opera siempre en conformidad con reglas. Y por supuesto, la pregunta que uno se tiene que hacer entonces es si esas reglas están afuera o si esas reglas son producto necesario del entendimiento. De tal suerte que al analizar estas relaciones coexistenciales en el tiempo y en el espacio de influencia mutua entre objetos que están vivos, se encuentran ciertos patrones invariables a los que Kant les va a llamar reglas. Y eso, pues por supuesto que es la ciencia, ¿no? Eso es por supuesto lo que, al menos es lo que la ciencia postula, precisamente. Así como lo acabo de decir, aunque probablemente no empleen las mismas palabras que yo, pero sí se están refiriendo a lo mismo. Se observa lo que acabo de decir, se respalda, porque en su definición de naturaleza, Kant dice que es la interconexión de fenómenos conforme a reglas. O sea, en un enunciado, Kant resume todo esto que yo les di como explicación previa antes de darles esta definición. Por supuesto que Kant parte de que ya ha explicado lo que es la distinción entre el nómeno y el fenómeno, entre cómo opera el entendimiento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues puede hacer ese tipo de enunciaciones tan precisas y sus alumnos lo van a entender. De cierta manera, pues así hemos operado, ¿no? Hemos explicado en las clases previas justamente todos estos conceptos que acabo de mencionar. Entonces, la palabra que Kant utiliza en alemán para decir reglas proviene del latín y es la palabra Regeln. Por lo tanto, podemos estar confiados que efectivamente la traducción es correcta en este caso, ¿no? Y es interesante también porque en su libro de ética, como se puede, si ustedes gustan ahí lo leerán en algún momento, habla también de reglas, ¿no? Y de nueva cuenta le adjudica estas reglas, o allí lo hace inclusive de una manera más clara, le adjudica estas reglas al entendimiento más que al mundo exterior al sujeto, ¿no? Al mundo nouménico mismo que nunca podemos conocer. Habiendo establecido esto, Kant no desatiende el hecho de que los humanos en muchas ocasiones no alcanzamos a encontrar estas reglas operativas en determinados fenómenos. O sea, en la relación existencial que tienen determinados fenómenos cuando coexisten en el tiempo y en el espacio. Dicho en otras palabras, no todas las personas son Isaac Newton. No todas las personas son Max Planck. No todas las personas son Stephen Hawking. No todas las personas son Einstein, ¿no? No todas las personas son Pitágoras. No todas las personas son Euclides. Todos estos grandes seres humanos que sí tuvieron una extraordinaria capacidad de entender estos modos operativos, si me permiten la expresión, existenciales en los fenómenos. O sea, el modus operandi de la naturaleza bajo ciertas circunstancias determinadas, ¿no? En tanto que no le pasa desapercibido esto a Kant, y esto quiere decir que pues una enorme cantidad de personas creen en el azar o creen en las casualidades o creen en los accidentes o creen en la imposibilidad de encontrar dichos patrones, como por ejemplo cuando nos dicen que es imposible predecir un sismo, o creen en los milagros, ¿no? Esto quiere decir en la
en la influencia de un fenómeno sobre de otro que rebasa las leyes naturales. Eso sería un milagro. Kant, como una persona objetiva y de pensamiento científico que es, convencido de las bondades de la ciencia y convencido también de su propio sistema de pensamiento, considera que cuando un sujeto se encuentra frente a este tipo de situaciones que les acabo de comentar, es más atribuible a la ignorancia del sujeto y al poco entrenamiento que tiene ese sujeto de sus facultades cognitivas, intelectuales, particularmente la del entendimiento, ese aparente milagro, ese aparente azar, ese aparente accidente, que a la naturaleza en sí misma. Sabiendo, por supuesto, de nueva cuenta, que la naturaleza no habla del mundo exterior numérico, sino que habla de esos patrones siempre encontrados por grandes pensadores y que por su enunciación y recurrencia y con probabilidad son aceptados por el resto de las personas que no hemos podido por nosotros mismos encontrar esas operatividades, pero que en cuanto nos las explican las podemos entender y entonces las podemos aplicar. Si compartimos esto, es, en palabras simples, cuando una persona no encuentra reglas es porque no las ha podido entender, no porque no existan. No las ha podido encontrar, no porque sean inencontrables. Si pensamos en lo que ha sido la historia de la construcción del conocimiento humano, pues observaremos que cada una de las preguntas que los seres humanos nos hemos hecho en correspondencia con justamente los objetos de la naturaleza, la hemos podido responder para poder pasar a la siguiente pregunta, que también hemos podido responder para poder pasar a la siguiente pregunta. En un proceso que seguramente será interminable, porque una vez que hemos podido encontrar un patrón, por nuestras propias capacidades, vamos a poder tener nuevas dudas respecto de otros fenómenos que hasta ese momento no habíamos podido entender porque no tenemos el bagaje previo. Ahora bien, si aceptamos con Kant y con los científicos que la naturaleza opera en conformidad con reglas, y resulta que nosotros como humanos somos animales y que como animales somos también entidades de la naturaleza y que además pues estamos formados por elementos químicos y por lo tanto electrones y protones y todo lo que conforma cada una de nuestras células y después los átomos de los que están hechos nuestras células y los electrones, protones y neutrones y así subsecuentemente, o sea, tanto químico como biológico como físico, pues tendremos que saber que nosotros también operamos dentro de nuestro organismo en conformidad con reglas de la naturaleza. De esto hay poca duda, ¿no? De esto hay poca duda. Creo que los avances de la medicina, los avances de la biología, la genética, nos permiten darnos cuenta de que efectivamente hay patrones operativos en nuestro cuerpo. Cada uno de nuestros órganos pues opera en conformidad con sus propios patrones. El hígado no hace lo que el cerebro no hace lo que el corazón no hace lo que las manos. Entonces nuestros órganos, por la propia disposición de sus células y por el tipo de células de las cuales están conformados, van a operar en conformidad con sus propios patrones y todos en conjunto, en tanto que organismo, también vamos a operar en conformidad con nuestros propios patrones. Piénsese que como se estableció en el texto anterior,
en el texto de Kant y las neurociencias, Kant cree, en ese momento pues no lo podía saber porque no se podía comprobar a través de medios científicos, al menos no por él, pero sí por otros pues, científicos de su época, que el órgano de la razón es el cerebro. Y lo dice una y otra vez, ¿no? El órgano de las funciones del alma es el cerebro. Y las funciones del alma pues, son pensar, juzgar, imaginar, recordar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues podemos saber que para Kant el órgano de las funciones cognitivas es el cerebro. En tanto que el cerebro es un órgano biológico y por lo tanto natural, también va a operar en conformidad con ciertas reglas, con las reglas operativas del cerebro. Y por lo tanto sus productos, cuando son productos intelectuales, ¿no? Cuando tienen que ver con la regulación del cuerpo, con el envío de señales neuroeléctricas a nuestros órganos para que se muevan de manera consciente o inconsciente, sino cuando estamos pensando en las funciones cognitivas del cerebro, también van a operar, por lo tanto, en conformidad con sus propias reglas. ¿Sale? Mismas reglas que tienen una relación de necesidad con el tipo de cerebro que tenemos, en tanto que especie humana, y la entidad corporal viviente particular que somos cada uno de nosotros, porque tenemos genética diferente. Obviamente Kant no está pensando en estos términos de biología, genética, etcétera, etcétera, porque las desconocía, pero sus postulados lo implican, ¿no? Porque, de otra manera, tendría que comenzar hablando de la naturaleza en un tratado de lógica, ¿no? Si no estuviera pensando en este tipo de términos precisamente, más bien en este tipo de campo, a pesar de que pues, carece de la terminología y de los conocimientos también necesarios para poder uno expresarse como se expresaría hoy cualquier neurocientífico o cualquier biólogo, o pues para poder respaldar sus postulados y las conclusiones a las que él está llegando, ¿no? Ahora bien, pensemos que no todas las cosas, no todas las funciones que el cerebro realiza no son conscientes. Nuestro cerebro, o sea, nuestra conciencia, así lo que entendemos por conciencia, ignora inclusive no solo cómo el cerebro ordena el proceso de digestión, el proceso de bombeo de la sangre, el proceso del pensamiento mismo, el proceso de darle órdenes a las manos para moverlas. No sabemos cómo, simplemente el cerebro lo hace. Y por lo tanto tampoco podemos darle órdenes de que lo haga, ¿no? Lo más que hemos aprendido a hacer es a mover nuestras extremidades, eso sí, y mover nuestros músculos. Los músculos, eso sí los aprendimos a mover, ¿no? Por eso podemos mover los dedos, podemos mover los brazos, las piernas, los hombros y la espalda, porque allí sí, de manera consciente le podemos dar órdenes a nuestros órganos. Pero en realidad no sabemos cómo lo hacemos, ¿no? No sabemos cómo lo hacemos. Simplemente movemos el brazo, ¿no? Movemos los brazos, pero no le decimos, a ver, cerebro, pum, o sea, mándale acá unas cuantas dosis de electricidad a estos nervios para que se puedan mover los dedos, ¿no? O a nuestra lengua, que es algo impresionantemente difícil, aunque no lo crean, ¿no? Es difícil y es fácil, de cierta manera, porque una vez aprendido lo hacemos extraordinariamente bien, ¿no? Aprender a mover la lengua para generar sonidos, para generar los sonidos que queremos. Pero cuesta tanto trabajo que un humano se tarda, ¿cuánto quieren? 7 años, 8 años, 10 años. Y algunas personas nunca pueden aprender a mover la lengua de tal manera que puedan pronunciar los sonidos
ya no humanamente posibles de hacer, porque esos probablemente sean infinitos, sino aquellos referentes a su propia cultura. Hay personas que no pueden pronunciar la R, aunque vivan en México o en España o en los países latinos en donde la R está claramente pronunciada y la pronuncian de muchas otras maneras, ¿no? Las pronuncian como Jotas, a veces las pronuncian aspiradas y por lo tanto parece que no las están pronunciando, a veces las pronuncian como S's y en otras ocasiones las pronuncian como G's. La R es muy difícil de pronunciar. Ahora, piensen en todos los sonidos que existen en todos los idiomas, ¿no? Muchos de los cuales son hasta difíciles de entender cuando no estamos acostumbrados a estarlos escuchando con constancia. Entonces es dificilísimo aprender a mover la lengua a voluntad. En realidad solamente sabemos hacer unos cuantos movimientos con la lengua, ¿no? Pero no todos los movimientos que se pueden hacer. Lo que quiero decir con esto es que exactamente así como, como aprendemos algunas de las funciones corporales para que operen a voluntad nuestra, ni podemos aprenderlas todas, ni sabemos cómo las aprendimos, ni sabemos qué es lo que opera aquí internamente para poderlas llevar a cabo, ¿no? Simplemente las llevamos a cabo. No estamos del todo conscientes de lo que hacemos. Y hay cosas en las que no estamos absolutamente, pero para nada conscientes de cuáles son esos procesos. Ni siquiera podemos ordenarlos de manera justamente voluntaria y consciente, ¿no? No le podemos decir a nuestro estómago, a ver, digiere, digiere. Y entonces el órgano se pone a digerir, ¿no? Produce ácido clorhídrico. Y entonces se pone a producir ácido clorhídrico. No es así. Simplemente ocurre. Eso es la vida, ¿no? Eso es la vida. ¿Cómo pueden llegar las personas a pensar de verdad que no somos biológicos, ¿no? Ya que nos guste comer mole y que nos guste comer mucho chile y que eso nos haga hoyos en la barriga, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero eso sí es cultural. Pero el proceso de digestión, pues eso es netamente biológico, ¿no? Ahora bien, les explico esto porque existe un paralelismo entre estas funciones biológicas del resto de los órganos y de cómo opera nuestro cerebro al mover estas operaciones, el resto de nuestras operaciones biológicas, y nuestro cerebro cuando opera al momento de pensar. Esto quiere decir, estamos conscientes que pensamos, ¿no? Y estamos conscientes de qué pensamos. Pero no estamos conscientes de cómo pensamos y tampoco estamos conscientes de qué está haciendo el cerebro en ese procedimiento de pensar o en ese proceso de pensar. Y sin embargo, en tanto que el cerebro es un órgano de un cuerpo que forma parte de la naturaleza, que opera en conformidad con reglas, el cerebro también opera en conformidad con reglas al momento de pensar. Cuando después de mucho análisis, de mucho trabajo, de mucha reflexión, podemos empezar a entender cómo operan, cuál es el modus operandi netamente intelectual, no neuronal, sino netamente intelectual del cerebro en sus funciones racionales al momento de generar pensamientos, juicios y el resto de los productos de nuestra razón, Kant afirma que vamos a poder dominar esas reglas de manera consciente, de tal manera que, aunque no sepamos cómo opera el cerebro neurobiológicamente, sí vamos a poder ordenar nuestros pensamientos
y reflexionar conscientemente en conformidad con esas reglas. Permítanme ponerles una nueva analogía que también tiene que ver con digestión. Comemos y digerimos, pero si podemos encontrar las reglas operativas de la digestión y la relación que tiene con lo que ingerimos, vamos a poder llevar a cabo los movimientos mecánicos necesarios y seleccionar una mejor calidad de alimentos para tener mejores procesos digestivos. Quien nunca hace ejercicio no tiene extraordinarios movimientos peristálticos y por lo tanto tampoco tiene una buena digestión. Las personas que hacen ejercicio tienen mejores movimientos peristálticos y por lo tanto también tienen una mejor digestión. Las personas que han reconocido que lo que les quita la sed es el agua de la Coca-Cola y dejan de tomar Coca-Cola para beber agua, pues obviamente también van a tener una mejor digestión porque no le están metiendo toda la otra serie de ingredientes que pudieran resultar difíciles de digerir para un organismo como el que tenemos nosotros. Así va a pasar con el pensamiento. Si entendemos cuál es el modus operandi procedimental al momento de pensar, comprendemos cuáles son esas reglas. Al tener las reglas conscientes, vamos a poder emplearlas consciente y voluntariamente y vamos a poder ordenar formalmente nuestros pensamientos de un mejor modo. Y después ya iremos metiéndole el contenido que deseemos a partir de nuestras propias capacidades intelectuales. Entonces, aquí le vamos a cortar como primer video. Sorcerer came to me and held